Bienvenidos a la segunda temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal, donde cada martes y cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y vivir de ello. Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En esta ocasión os traigo la historia de María Santonja, una mujer que ha conseguido hacer de su hobby una profesión. María estudió comunicación audiovisual y publicidad. En 2013 descubre el mundo podcasting y desde entonces no se ha separado de los micros. Ha ganado varios premios por su contribución en el sector. Tiene su propia productora y trabaja editando y desarrollando otros podcasts de emprendedores e influencers de la talla de Charo Vargas, alias Charuca. Además, María es organizadora de Podwoman, el primer evento de podcasting en español dedicado a las mujeres y a su labor comunicativa. Bueno, María, gracias por estar aquí y bienvenida al podcast. Nada, muchas gracias a ti, Miriam, por invitarme, que siempre es un placer charlar de podcasting y con otra mujer. Bueno, María, yo creo que tu historia explica muy bien esa metáfora de Steve Jobs, que decía que los puntos en la vida se conectan mirando hacia atrás y no hacia adelante. Y es que muchas veces en la vida pues hacemos cosas que en principio puede que no tengan o para nosotros un sentido especial o una repercusión, pero luego mirándolo con perspectiva a largo plazo dices, uy, pues tiene sentido, ¿no? Y por aquí me gustaría empezar, cómo pues todas tus formaciones, todas tus decisiones en el pasado crees que te han llevado a donde estás hoy. Que nos cuentes un poco cuál es tu historia, cómo llegaste al mundo podcasting y sobre todo la pregunta del millón que más te harán, ¿qué es esto de ser podcaster y cómo se gana la vida un podcaster? Vale, pues haremos la versión corta. Me gusta a mí también muchísimo esa metáfora de Steve Jobs, porque yo en mi caso sí que veo que siempre he estado muy ligada a todo el tema de la comunicación. Como decías, estudié comunicación audiovisual, aunque mi motivación inicial para entrar en esa carrera era el cine. Bueno, no sé, yo quería ser directora de cine como la mayoría de gente que además tampoco conoces bien la industria y ves pues lo que más te llama la atención, que es o delante de las cámaras los que quieren ser intérpretes o director. Luego allí sí que hice alguna asignatura de radio y me gustó mucho, pero no fue algo que me fascinara tanto. Fue sobre todo el punto ese de pasar a la parte de producción, ¿no? De querer ser directora de cine a ver la parte de producción, en este caso en audiovisual, que al final son los que consiguen aterrizar esas ideas maravillosas de los guionistas, de los directores, pero los que consiguen que las cosas salgan adelante son los productores. Entonces, bueno, pues hice, como dices, la vida da muchas vueltas, hice formaciones en este sentido y todo eso también ligaba mucho con ese punto de autonomía, de ser mi propia jefa, del emprendimiento. Me vinculé mucho a comunidades de mujeres, de emprendimiento, donde me sentí súper arropada. Y todo eso fue haciendo un poco un mejunje que me sirvió mucho para poder trasladar un hobby que yo empecé, como decías, en 2013, que era el podcasting, precisamente haciendo podcast sobre cine y series, hablando de este tema que me encantaba, poder combinar todo eso, ¿no? Poder atar esos puntos y decir, ostras, pues es que esto me encanta, todas las posibilidades de Internet que también he aprendido gracias al marketing digital están en el podcasting, que es una herramienta de Internet, es una herramienta que además es súper útil para emprender, porque al final lo bonito que tiene Internet es que hoy en día tenemos herramientas para desde nuestra casa montar nuestro negocio. Tiene la parte también en producción que también me gustaba mucho de aterrizar esas ideas para poderlas hacer reales y bueno, todo ese mejunje de años dando vueltas y estos años maravillosos que nos tocó a mi generación también, que creíamos que íbamos a terminar de estudiar y estar súper colocadísimos como nos habían dicho y no fue así porque yo terminé de estudiar en 2009, un año maravilloso, plena crisis y demás, pues
pues bueno, quizá con intuición o simplemente haciendo cosas que me gustaban, fui uniendo estas cosas y me llevó eso a hacer varios emprendimientos y finalmente a dedicarme en exclusiva a lo que es el podcasting. En mi caso es la pregunta que me haces de trabajar, o sea, ¿qué hace un podcaster? ¿Cómo vive un podcaster? En mi caso no es exactamente así porque yo no vivo en sí de mi contenido, sino de, por un lado, generar contenido para terceros con la productora, o bien de ayudar a otros a sacar sus proyectos adelante, más en la vertiente de trabajo con emprendedoras donde las asesoro o externalizan parte de las tareas de un podcast en mí, como puede ser la edición. Pero sí es un poco aunar todo eso que me gustaba del emprendimiento, de las herramientas digitales, del marketing y de la comunicación, que para mí es algo fundamental. Yo empecé a hablar de muy pequeña y como dice mi madre, ya no me callé. Entonces creo que por ahí van los tiros. Sí, hablas de esos tres pilares, la comunicación, el marketing, el emprendimiento. Leyendo tu historia, vi que quizá un punto clave en tu propia historia había sido el descubrir que cualquiera hoy en día con unos conocimientos, con una conexión a Internet, con un ordenador, puede crear un negocio digital. Y no sé si este fue el punto de partida que te lleva también a querer emprender y decir, pues mira, me apetece sacar este proyecto y ver cómo crece, ¿no? Sí, para mí eso fue una revelación total, porque, bueno, primero, como se ha hablado muchísimo, no estamos en un país en el que haya mucha cultura del emprendimiento. Bueno, ahí estamos peleando los autónomos, en fin, no nos lo ponen demasiado fácil y realmente a mi alrededor tampoco conocía, mi familia no es emprendedora. Mi padre ha trabajado prácticamente toda su vida laboral en una gran empresa, mi madre es profesora, ha trabajado funcionario, o sea, era pues bueno, ese tipo de entornos laborales que cada vez son más difíciles hoy en día, que creo que pertenecen más al pasado, que ahora nos toca ponernos mucho más las pilas, hay mucha más inestabilidad, hay muchas más profesiones nuevas. Entonces, realmente el tema de emprender no es algo que yo lo viera en mi entorno, ni que jamás de pequeña o de adolescente se me ocurriera. O sea, es como, eso no existía, o sea, no es una realidad que yo viera como una opción para mí, pero al empezar a trabajar en marketing digital, que estuve unos años en una agencia, aprendí muchísimo y dije, ostras, es que estas herramientas permiten, como dices, que cualquiera pueda, con una inversión mínima pero con conocimientos y mucho trabajo y mucho tesón, sacar algo adelante, ya podcasting aparte, sino con el tema de marketing digital. Y a mí eso me pareció una pasada, o sea, el poder tú mismo tomar tus propias decisiones, porque siempre sí que he tenido un poco ese punto más independiente, de decir, bueno, lo haré bien o lo haré mal, o sea, serán mis aciertos o mis errores, pero serán míos, ¿no? A mí cuando he trabajado para terceros, aunque he estado en sitios donde he estado fenomenal, me frustraba mucho porque no podía yo decidir y había cosas que probablemente yo haría mal o otras que estas personas hacían mejor, pero ese punto de no puedo yo, y claro, cuando emprendes es tu responsabilidad para bien o para mal, y hoy en día las herramientas digitales nos permiten hacer eso de una manera que hace, no sé, 15 años o 20 años era una auténtica locura. Entonces a mí eso me pareció brutal, o sea, me pareció una oportunidad maravillosa. Sí, con sus pros y sus contras, yo creo que también habrás tenido Sí. que afrontar muchísimos retos y desafíos, ya no solo por el propio hecho de emprender, ser mujer emprendedora, sino también por ser pionera en el sector, ¿no? Que imagino que no contarías con muchos referentes. Esto lo hablaba, por ejemplo, con Sune, primer episodio de esta segunda temporada. Os dejaré el link en las notas del podcast por si queréis escucharlo. Y él me decía que, bueno, al ser una profesión que está un poco todavía en pañales, como quien dice, muchas veces pues no sabes igual qué precios poner, cómo presupuestar, qué tarifas. Entonces, no sé por dónde van los tiros un poco en tu caso, cuáles fueron esos retos y desafíos a los que tuviste que enfrentarte.
Pues sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con Sune, que para mí es uno de esos referentes y muy buen amigo, pero realmente a día de hoy seguimos siendo muy poquitos los que nos dedicamos a la producción de podcast en España de una manera profesional. Muchos nos conocemos porque venimos un poco de ese podcasting amateur, como es el caso de Sune, que empezamos con esto como una afición y lo profesionalizamos. Y es verdad que uno de los retos principales fue encontrar el momento. O sea, estuvimos como mucho tiempo que, aunque nosotros queríamos dedicarnos a esto, no había una industria. O sea, nosotros podíamos ya saber muchísimo, poder dedicarnos a ello, pero no había una demanda real de podcasting porque aún no había tantas escuchas, las marcas nos interesaban, no teníamos plataformas. Esto cambia de hace un par de años hacia acá, especialmente, o sea, no ha sido un cambio radical, ha ido evolucionando, pero con la entrada de plataformas que empiezan a demandar contenidos originales en podcast, con el aumento de audiencia que también particulares quieren aprender, con marcas que están empezando a hacer branded. Entonces nosotros podemos dar ese paso de profesionalizarnos, pero claro, hasta entonces era muy difícil porque no había tanto negocio en el sector. Ahora hay un poco más, pero sigue siendo difícil. Tienes que hacer una labor súper didáctica con los clientes de lo que pueden esperar, de lo que no pueden esperar, de por qué te tienen que contratar a ti y no a lo mejor a una productora audiovisual, que también algunas están empezando a hacer podcast, pero en realidad es otro medio distinto y a lo mejor no lo conocen, ¿no? ¿Por qué nosotros, que somos especialistas en podcasting, somos la mejor elección y no una productora que haga televisión o que haga radio? Entonces, yo creo que esa parte de ser didáctico con los clientes es de lo más difícil y efectivamente, como dice Sune, pues al final somos 4 gatos y tenemos que ir aprendiendo ensayo-error a hacer nuestras propias fórmulas a nivel de comercialización, a nivel de contar con profesionales, a todo, o sea, desde buscar estudios de grabación o buscar voces especializadas. Es un poco autodidacta todo. Sí, retomabas el tema de los clientes y esto me parece interesante, ¿no? Preguntarte en qué momento, no sé si recuerdas, tuviste tu primer cliente y cómo de aquí van apareciendo los demás. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que ves que tu modelo de negocio puede ser sostenible? Y bueno, ¿cómo armas todo esto, ¿no? Pues es muy buena pregunta. O sea, los plazos exactos no te los podría decir, pero yo sí que es verdad que siempre tuve varios proyectos de emprendimiento en simultáneo. Entonces, eso a mí me ayudó a no tener tanta prisa o tanta urgencia en que esta rama, que era más la de podcast, funcionara. Yo cuando decidí emprender, lo hice con la mirada puesta en el podcast, pero realmente lo hice con otro proyecto, con una amiga y socia, que era un proyecto de una plataforma de formación para padres, madres y profesorado en educación respetuosa, que de hecho el proyecto sigue. Yo salí del proyecto, pero el proyecto sigue. Y entonces yo con ese proyecto, que tenían podcast también, o sea, el podcast se utilizaba como herramienta de comunicación, digamos que yo ya tenía mi sueldo medio montado, ¿no? Entonces, cuando empiezo a ofrecer los servicios de edición y de asesoría, no voy al vacío. Ya tenía esto en funcionamiento. Entonces, empecé, pues yo creo que hará unos 3 años con unas buenas amigas que son las compañeras de Liderate, de la comunidad de emprendimiento, que ellas... Bueno, a Sonia la conozco hace muchísimos años. De hecho, el marido de Sonia es es uno de los socios de mi productora. Lo conozco del mundo de podcast también de hace casi 10 años. Y ellas iban a empezar esta comunidad y tenían muy claro que querían que el podcast fuera una pata de la comunicación de la comunidad de emprendimiento Liderate. Y ellas realmente fueron las que me pidieron empezar con trabajo de asesoría y ayudarles a lanzar el podcast, y fueron un poco mi conejillo de indias, y fue genial porque
Con ellas tuve también la confianza y pude desarrollar mis productos en realidad, porque primero tú tampoco sabes qué vender, o sea, tú sabes qué conocimiento tienes, pero a lo mejor dices, vale, ¿cómo puedo estructurar esto? ¿Puedo hacer asesorías sueltas? ¿Puedo hacer la edición? No, hay gente que a lo mejor necesita un acompañamiento más detallado y con ellas empecé. Y a partir de ahí pues fue muy bien porque al estar precisamente produciendo un podcast de un tipo de perfil que es muy mi público, que son las emprendedoras, empezaron a llegarme más encargos, como por ejemplo el de Charo, que quería quitarse la edición del podcast de Jefa de tu Vida, de Charuca, y a partir de ahí, uno de los momentos también que me ayudó mucho fue que precisamente Charo me invitó a su podcast. Eso me dio muchísima visibilidad. Y no sabría decirte en qué momento ya, digamos, que esta parte de mi emprendimiento empieza a ser sostenible por sí misma, pero obviamente es algo progresivo. O sea, sí que está ese primer cliente que confía en ti. Luego, en mi caso, fue muy claro el momento en que empecé a trabajar con Charuca, porque me dio mucha visibilidad y empezó a conocerme más gente y a pedirme trabajo. Y luego quizá la tercera pata es cuando ya montamos la productora Ecosmedia, Miguel Pastor, Francesa Arrabal y yo, que va a otro público totalmente distinto, es más para el tema plataformas y marcas. Ahí organizamos también el evento de Podwoman, que también vuelve a ser otro empujón de visibilidad. Y bueno, y terminar de conocer ya a todo el mundo que me faltaba por conocer para bueno, pues para que cuando alguien piense en podcast pueda pensar en mí para cualquier servicio que necesite. Entonces es verdad que es muy progresivo. Yo a tope con emprender, pero tampoco aconsejaría a nadie que se tirara a la piscina sin ahorros, sin algo que pueda hacer en paralelo, porque es difícil. Aunque te decía que somos pocos porque es verdad que no hay mucha gente que ofrezca los servicios que yo ofrezco en España, te tienes que dar a conocer, tienes que llegar a esa gente. A lo mejor hay gente suficiente para ti, pero tú tienes que tener las herramientas y la constancia y el tiempo para llegar a esa gente. Probablemente tú tengas ahí tu clientela, pero tienes que llegar a ellos. Entonces, lleva su tiempito, sí. Sí, agradezco que digas esto, ese toque de realismo, ¿no? Que yo creo que viene tan bien. Y mira, hablabas de esos proyectos en paralelo, de esas sinergias que se crean, ¿no? En la profesión, pues como Charuca te dio como ese empujón también de visibilidad. En este sentido, algo muy típico del emprendedor, no sé si te habrá ocurrido, es que muchas veces yo creo que nos empeñamos con objetivos que no son para nosotros o tocamos a puertas, insistimos y esa puerta no se abre, bien pues porque no es la puerta o bien porque no es el momento. Y en este sentido quería que nos trasladases tu experiencia, si has tenido algún caso de lanzamiento fallido o algún infoproducto, alguna idea que hayas testeado y que no haya funcionado, un poco también para quitar un poco de hierro al asunto, ¿no? Y ver que al final, bueno, puede pasar, estas cosas pasan y no es el fin del mundo. Sí. Totalmente. Mira, en el proyecto que tenía previamente, en Educación Respetuosa, que te digo que eran formaciones online, allí hicimos 1000 pruebas de venta, de precio, de más cantidad de contenido, menos, y aquello era ensayo-error constantemente. Y muchas veces no aciertas, pero es que hacer eso ya te dice, o sea, estás aprendiendo una de las maneras en las que no lo tienes que hacer, y esto es constante, y esto pasa yo he sido siempre de apuntarme a un bombardeo y creo que todo tiene sus etapas, y creo que en un inicio de un emprendimiento hay que ir a todo, hay que ir a por todo. Luego es verdad que está la segunda parte, que es el aprender a decir que no y demás, pero creo que todo tiene sus fases. Entonces, yo he hecho muchas reuniones de proyectos que no han ido a ningún sitio, he ido a eventos que luego no me han valido para nada, pero he ido a muchos que sí, o he hecho contactos que sí me han valido. Yo creo que hay que ir como con mucha honestidad, ofreciendo lo mejor de ti siempre, tampoco esperando ese retorno constante, porque realmente yo creo mucho en que cuando siembras, recoges, pero no puedes estar con un constante toma y daca le he pedido, este me ha dado esto, yo voy a obtener esto. Yo creo que no funciona así. Entonces sí que creo que cuando uno se lanza,
es súper bueno que esté muy abierto a propuestas, a eventos, bueno, ahora hay pocos eventos con la pandemia, pero bueno, sinergias, a que te inviten a un podcast, a invitar a alguien, que no tengas miedo a que te digan que no, a moverte y van llegando las cosas. No va a ser, vale, hago una y sumo una, pero de 5 pues sale una o ninguna o 4. O sea, es estar constantemente probando y no desanimarse. Yo creo que eso es fundamental cuando empiezas. Por eso tienes que tener mucho tiempo, mucha energía y tener claro que es algo que te gusta, porque si no es cuando te quemas. Total, paciencia, perseverancia. La vida es probar cosas para ver qué funciona, yo creo que en todos los ámbitos. Y bueno, María, hemos tratado un poquito tu trayectoria profesional. Ahora me gustaría meterme un poco más en el tema del podcast. No tanto quizá en la parte técnica, que como yo digo, hay infinitos vídeos en YouTube para cómo empezar a crear tu podcast desde cero, sino para que nos cuentes un poquito las ventajas, ¿no? Ventajas en los diferentes perfiles que hoy en día, tanto si eres emprendedor, marca personal, como si eres una asociación, como incluso las grandes empresas, Ryanair, el Museo Thyssen, el Instituto Cervantes, Greenpeace, ya tienen sus propios podcasts. Cuéntanos cuáles son las ventajas en función de cada perfil. Genial, esto me encanta porque una cosa que me gusta mucho es que yo me dedico a una cosa en la que realmente creo. Entonces es muy fácil hablarte de las ventajas del podcast porque de verdad siento que son así. En perfil de emprendedores que estábamos hablando, sobre todo marcas personales, cualquier persona que venda algo, servicios o productos en internet, el tema coach, psicólogos, asesores, gente que esté dando consejos de algún tipo o vendiendo sus servicios de algún tipo, el podcast es una maravillosa manera de transmitir cercanía, de que tu potencial cliente te conozca, porque es que te conoce y sepa de ti y pueda dar ese paso de una manera mucho más fácil a luego contratarte algún servicio o producto, porque es verdad que quizá no tenemos los números tan altos que tiene un YouTube o un Instagram y demás, cosa que yo cuestiono mucho, porque vamos a ver cómo se miden las visualizaciones en YouTube, vamos a ver qué cuenta una visualización en Instagram, que hemos estado un segundo haciendo un scroll. Al final, en realidad, en un podcast, los que están y te están escuchando por 10, 15, 20 minutos, 1 hora, semanalmente, mensualmente, cuando tú publiques, pero es un tipo de escucha mucho más real, atenta y, como digo, les estás hablando al oído. Entonces te conocen, transmites una confianza y puedes transmitir esos conocimientos que tú sabes, ¿no? De una manera, para mí, de la mejor manera, porque en la parte escrita no tenemos esa cercanía y en la parte vídeo muchas veces la imagen nos distrae mucho, ¿no? La imagen nos puede distraer con cosas que a lo mejor no son tan importantes. Con la voz está esa voz y ese mensaje. Entonces, creo que para transmitir confianza y desarrollar tu marca personal es algo fundamental para cualquier persona que, como digo, está vendiendo en Internet o también en físico. Es más difícil porque, bueno, pues tendrás que intentar llegar a la gente local, pero me parece, vamos, la mejor herramienta a día de hoy a nivel de comunicación. Y esto para marcas grandes o empresas también se extrapola en el sentido en el que sí, estás haciendo publicidad o estás haciendo grandes campañas en televisión que llegan a un montón de gente, pero cuando tienes la oportunidad realmente de transmitir tus valores como marca o lo que tú estás apostando o vincularte a un contenido que a la gente le guste de verdad. También incluso para comunicación interna están empezando a utilizarlo muchas marcas, ¿no? Porque, bueno, pues al final estamos sobresaturados de mensajes y a lo mejor no me voy a leer la newsletter de las novedades de mi compañía por enésima vez, pero sí puedo escuchar un podcast corto mensual donde me expliquen las últimas noticias de la compañía. Entonces, también es algo que, igual que hace unos años empezó todo el mundo a saber que tenían que tener un blog corporativo para comunicar y controlar ellos su mensaje, pues ahora están empezando a darse cuenta que el podcast es otra herramienta más, porque además estamos súper sobresaturados de información, vamos ocupadísimos, y otra ventaja del podcast,
transversal para cualquiera, es que no necesitas estar haciendo, no necesitas estar prestando una atención absoluta, puedes estar simultaneando con otra actividad. Al final, con un blog me tengo que sentar a leer, con un vídeo me tengo que sentar a mirarlo, y con un podcast puedo estar paseando al perro, o pasando la escoba, o doblando ropa, o saliendo a hacer running. Entonces, con este momento en el que estamos todos con tan poco tiempo, el podcast es una manera muy, muy agradable y muy fácil de consumir contenido. Y luego también me ha gustado mucho que decías el tema de asociaciones, porque creo que es algo que no se está explotando mucho todavía, pero me parece que también es algo que, sobre todo a todo el tema de asociaciones benéficas, les vendría súper bien, ¿no? Porque al final se basan totalmente en que sus socios tengan confianza en el trabajo que hagan y por eso hagan sus donativos. Entonces, creo que si hablamos de cercanía, el podcast es el medio rey, y para transmitir eso, para transmitir las actividades de qué está haciendo esta asociación, me parece que es el medio idóneo. E incluso además, lo hablaba hace poco con una compañera periodista, que a veces para según qué temas la imagen tiene un punto morboso, ¿no? Si hablamos de temas, por ejemplo, de acción humanitaria y demás, aquí no, aquí perdemos esa parte y vamos al contenido real. Y conozco algunos casos muy chulos, por ejemplo, en mi ciudad, en Alicante, hay una asociación con la que yo me he vinculado mucho porque soy muy gatuna, que se llama Felinos Lomorant, que ellos rescatan gatos, cuidan colonias, les buscan adopción y demás, y tienen un podcast mensual donde van hablando diferentes cosas de la asociación y van contando la historia de esos gatos que van saliendo en adopción. Pues me parece una manera maravillosa de comunicar ese trabajo, que va a ser muy difícil que llegue de otra manera, ¿no? Con un post en Facebook o demás. El contar esas historias de, jolín, pues todo este trabajo que hacen se ve recompensado porque han salido en adopción este gatito y este otro, y creo que esto, por ejemplo, aún falta mucho. Hay poquitos casos de asociaciones y ONGs que estén utilizando el podcast a día de hoy. Sí, yo creo que un poco como sinónimo de los tiempos que corren, ¿no? Que vamos avanzando, y antes pues era tendencia a lo mejor MySpace, Fotolog, crearse un blog, y ahora de repente pues vamos hacia pues, los podcasts, Twitch, los streamers. Y bueno, María, un poco como prosumidora que eres, porque a la vez que produces y desarrollas podcast, también imagino que consumirás, no solo por mantenerte informada sobre el sector, sino también pues por hobby o afición. Cuéntanos un poco tus hábitos podcasters. ¿Qué plataformas utilizas? ¿En qué momento del día escuchas? Si tienes algún podcast de obligado seguimiento, algún mal hábito podcaster que tengas. Cuéntanos. Pues esto ha ido variando muchísimo con los años, porque cuando empecé de una manera más amateur era muy fiel a los podcasts que nunca me perdía. He tenido temporadas de escuchar podcasts diarios, de a primera hora me lo escucho y demás, y ahora estoy un poco picoteando continuamente, porque lo que más me gusta es ir viendo lo que se va haciendo, y por desgracia descubro muchas cosas que me gustan, pero luego no tengo tiempo para seguirlo todo. Entonces ahora mismo soy el buffet libre del podcast. Utilizo varias plataformas a la vez porque es que estoy suscrita a todas para poder escuchar los contenidos originales. Entonces me escucho podcasts originales en Audible, en Podimo. Tengo un podcatcher que uso de hace muchos años que se llama Pocket Cast, donde me pongo los podcasts digamos en abierto que sigo. En Spotify también sigo algunos, por ejemplo, en Spotify me gusta mucho Las Raras, que ahora antes estaba en abierto, ahora lo he comprado Spotify, es contenido exclusivo en Spotify. Entonces, como quiero abarcar todo, realmente soy muy mal ejemplo en eso, porque es que es un poco de todo. Sí que suelo escuchar mucho el fin de semana, porque es cuando dedico más tiempo a actividades manuales, ¿no? Tanto de la casa como el jardín o salir a andar y demás. Y ahí es donde más escucho. Pero en el día a día siempre aprovecho sobre todo por la mañana, ¿no? Cuando me estoy vistiendo, desayunando, esas horas siempre aprovecho, o la hora de hacer la comida. Esos huecos del día los voy aprovechando para escuchar.
Sí, yo creo que no sé qué pensarás tú, pero que hay más casi oferta que demanda. A mí me pasa un mal hábito podcaster, es que pues como en Instagram, ¿no? Que das a guardar publicaciones para verlas luego, pues me pasa con el Nunca podcast y llega. nunca. A ver, a veces va bien borrarlo todo. O sea, a veces es un poco como qué calamidad, pero borrarlo todo para quitarnos el FOMO, ¿no? De decir, se me han acumulado un montón, pues lo borras todo y empiezas de cero. Porque yo también me hago como carpetas para probar, no sé qué, escucha obligatoria, tal. Y me dura un tiempo y luego lo tengo que empezar. ¿Por qué es eso? Porque tengo temas que a mí me interesan, pero que no me que por el momento en el que estoy a lo mejor no me sirven para nada para trabajo. Entonces, a lo mejor hay momentos en el día que digo, mira, pues es que me apetece esta temática. Cosas de clientes que tengo que escuchar para pasar feedback y demás. Tema de podcasting para saber novedades, lo que se está haciendo, lo que hace la competencia, lo que se hace en Estados Unidos, para estar informada. Entonces, al final, voy un poco fluyendo porque no hay otra. Sí, yo creo que estamos sobresaturados de Sí. informaciones. No hay que ponerse tampoco como obligaciones, es que si no tampoco se disfrutan las cosas. Bueno, yo sí tengo que ponérmelo un poco como obligaciones algunas cosas porque es mi trabajo, pero como oyente de podcast, pues chicos, si te has saltado un episodio te lo has saltado, o si pues ahora no tienes ganas de escuchar ya volverás o no, ya está, es que tampoco es un trabajo. Libre albedrío. Y bueno, de Total. aquí yo creo que otra pregunta que la gente se hace mucho, ¿no? Y es el tema de cómo monetizar un podcast, que creo que es lo más difícil a día de hoy. Incluso escuchaba el otro día a Hanna Fernández decir que bueno, a ella le había costado 2 años llegar a tener ciertos ingresos con el podcast. Puede ser que los tengas en 2, puede ser que los tengas en 5 o que no llegue a ocurrir nunca. Imagino que va mucho por la vía de patrocinios, lo están haciendo Storytel, por ejemplo, incluso con Podimo, ¿no? Si alojas el podcast ahí, pues te llevas como una comisión por escuchas. Aparte de estas fórmulas, ¿qué otras crees tú que nos ayudan a monetizar? Pues mira, yo siempre esta pregunta empiezo respondiéndola con existe la monetización directa del podcast, que es lo que estábamos hablando de me pagan por el podcast de alguna manera u otra, ahora las podemos ver, pero existe una monetización indirecta, que es la que te hablaba de utilizar el podcast realmente como una herramienta de comunicación para vender tus servicios. Y al final bueno, hay gente que dice, bueno, es que eso es trampa, no estoy ganando dinero con el podcast, pero digo, bueno, sí, ¿no? O sea, Charuca con Jefa de tu vida ha ganado un nivel de exposición muy grande y mucha gente la ha descubierto a través del podcast y ha vendido más de sus agendas, libretas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la manera más fácil es no obsesionarse con voy a ganar dinero directo con el podcast, sino si yo soy un profesional que ofrezco mis servicios, voy a ofrecerlos en el podcast. O si no tengo esos servicios, voy a pensar de mis conocimientos qué podría ofrecer yo a esos seguidores de mi podcast para que me lo compraran, ¿no? Sí que a mí me gusta muchísimo y me parece que es una referencia total Joan Boluda y su podcast Marketing Online que para mí es imprescindible y siempre me gusta mucho seguir todo lo que hace Joan. Y Joan siempre habla de crear, crecer y monetizar. Y es en ese orden. O sea, primero te tienes que preocupar de hacer un buen contenido, luego de hacer crecer tu comunidad y cuando ya tienes ese contenido, tu comunidad ya es sólida, puedes empezar a ver, y como la conoces, puedes saber qué necesita y qué ofrecerle, ¿no? Qué productos venderle o servicios. Entonces, para mí esa es la vía más fácil de monetizar un podcast, porque no dependes de que ninguna marca o tercero apueste por ti, sino que eres tú y, bueno, las conversiones puede que sean pequeñas, pero cada entrada de dinero es íntegra para ti y cada cliente que convenzas, pues aunque tengas una pequeña comunidad, cada uno que va entrando es uno que según el tipo de producto puede ser rentable.
Esto es lo que es indirecto. Entonces, realmente es podcast como herramienta de comunicación, como marketing de contenidos, si queréis llamarle marketing online. Y luego está la monetización directa, que son las vías que tú dices, que es o bien vender contenido a plataformas. Esto, siendo particular, es difícil porque estamos las productoras produciendo contenido para plataformas. Lo puedes hacer si eres alguien ya relevante a nivel de redes y demás. Las plataformas probablemente estén muy interesadas en comprar contenido tuyo porque les interesa que lleves a tus seguidores a su plataforma premium. Aún así, yo creo que no es recomendable hacer todo el contenido en exclusiva, porque siempre necesitas estar creando contenido en abierto para que más gente te vaya descubriendo. Al final, si no, pues a lo mejor vendes una temporada, pero en el momento en que no consigas atraer a más gente, tampoco va a renovarte la plataforma. Entonces siempre utilizaría un modelo mixto de contenido abierto y contenido privado. Y esto vale tanto para si vendes algo a plataformas, como si no lo vendes y lo que haces es que lo subes tú exclusivamente. Como decías, tienes esa opción en Podimo, en iVoox tienes los fans de iVoox que también te permiten subir episodios exclusivos, o utilizando plataformas de micromecenazgo como Patreon o Tipeee, que utilizan también otros creadores de contenidos como youtubers o demás, donde ofreces un contenido solo para tu comunidad. Luego tenemos el tema de patrocinios, conseguir marcas que patrocinen tu podcast, que pueden ser pues desde convenciones leídas o con cuñas más radiofónicas, o vender incluso episodios donde se habla de una manera dando un valor sobre esa marca. ¿Qué pasa con todas estas opciones? Tanto si haces contenido premium para plataformas o lo gestionas tú, o si buscas marcas, que al final necesitas números. Si tú tienes una audiencia pequeña, no te va a compensar crear contenido exclusivo, porque de esos 100 se van a apuntar 5. Entonces, para 5, ¿a qué precio lo voy a poner para que a mí me esté rentando estar creando contenido solo para esos 5? Tendré que crecer primero. Y con las marcas lo mismo. Si no tengo unos números altos, a ninguna marca le va a interesar venir y poner dinero en mi podcast. Que es verdad que cuanto más nicho y más específico seas, si buscas marcas que sean muy afines a ese tema, lo tienes más fácil, sí, pero aún así es difícil. Estamos hablando ya de unos números pues más altos, menos de 3.000 escuchas por episodio es muy difícil. Entonces tienes que tener ya unas cifras, y creo que estoy siendo generosa, que más bien 5.000 para arriba. Entonces es difícil. Yo creo que lo mejor es empezar por lo que depende solo de ti, que es vender tu producto o incluso generar tu contenido, pero tienes que crear tu comunidad. Sí, yo creo que lo más importante, y esto Charuca lo dice, ¿no? Ya cuando creó el podcast, al final un poco como todos, es porque te gusta y te apasiona lo que estás haciendo, sin ánimo a lo mejor de ir a nada más. Es la manera de mantener un hábito, ¿no? Porque si no te vas a desgastar y lo vas a abandonar pronto. Luego hablabas también del modelo híbrido, modelo mixto, que es el que utiliza también Hanna Fernández, tiene un podcast en abierto, tiene el otro en Podimo, No me da la vida. Y bueno, pasando de monetización, para todos aquellos que nos estén escuchando, María, y digan, ay, ¿qué posibilidades de empleo se me pueden abrir a mí con el podcast? Fuera de crear yo mi propio podcast, pues en tu caso, pues editando, produciendo, incluso los voiceover también, que le ponen voz a varios podcasts. ¿Qué posibilidades se abren y dónde se encuentran estas ofertas de empleo? Pues muy buena pregunta. A ver, primero, yo creo que otra cosa que a veces nos olvidamos es que el podcast puede ser una herramienta tuya para conseguir empleo. Es decir, yo estuve muchos años hablando de cine y series por amor al arte en podcast y acabaron contratándome para escribir sobre series en un medio especializado. Muchas veces, como dices, tú ten la constancia, hazlo, disfrútalo, pero luego tú vas a tener algo que enseñar. Por ejemplo, cualquier persona que ahora esté estudiando una carrera y le gustaría ser no sé qué, que haga un podcast sobre eso, porque cuando terminen y todos tengan la misma titulación, esa persona tendrá
pues 30, 40, 100 episodios hablando sobre eso. Entonces eso te va a dar un plus para encontrar trabajo. Luego te da también herramientas que son transversales, como por ejemplo fluidez para hablar o hacer una presentación, que es algo también muy valorado en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que si tú te quieres posicionar como un profesional, no para vender servicios, sino para conseguir un empleo, tener un podcast también te va a ayudar. Luego, lo que son los trabajos más específicos como de la industria del podcast, es verdad que nosotros en la productora nos encontramos que muchas veces no encontramos personas especialistas, porque podemos encontrar técnicos de sonido, que por supuesto hay, y hay formaciones específicas de sonido, pero que a lo mejor no están tan acostumbradas a los formatos de podcast. Entonces, toda la gente que tenga formaciones en edición, grabación, existen formaciones universitarias y formaciones de profesionales relacionadas con sonido, también les diría que apuesten por hacer algo propio que poder luego enseñar, ¿no? Para familiarizarse con el medio, porque la mayoría pues tiran mucho o a tema de sonido para audiovisual o sí que en caso de radio. Después, a nivel de guión, para todos los podcasts que son narrativos, documentales, no hay mucha gente que sepa escribir, incluso para ficciones, escribir para audio. No hay hay 4 profesionales, porque se han hecho muy pocas. O sea, a día de hoy en España se pueden casi contar con los dedos de las manos las ficciones en audio que se han hecho. Entonces, existen guionistas de televisión o de cine, pero no están acostumbradas a contar las historias pensando en que solo se van a escuchar, que no se van a ver. Entonces, empezar también a formarse en eso, ¿no? Si lo que te gusta es escribir, hacer guiones, a escuchar ese tipo de ficciones, pensar tú cómo contarías esa historia teniendo en cuenta que te están quitando la imagen, también es algo que nos cuesta mucho de encontrar, o incluso eso en podcast narrativos donde hay gente que escribe muy bien pero no está pensando en que eso se tiene que leer, ¿no? No se escribe igual para audio que para un texto leído. Tú no puedes poner 27 subordinadas porque el locutor se ahoga, ¿no? O sea, tiene que tener un ritmo, una cadencia a ese tipo de texto. Pues eso es algo que también se valora mucho porque no hay profesionales que sean especialistas en audio, en escritura. En producción también el trabajo de producción sí que se puede asimilar más, porque al final, como decía al principio, un productor es un conseguidor y puede ser productor de eventos o de radio, de televisión, que al final eres el que resuelve problemas, y en podcast también necesitamos ese tipo de perfiles de producción, de contactar gente, para conseguir invitados, de cuadrar agendas. O sea, los perfiles de producción también pueden encontrar trabajo, sobre todo tema más de ayudantes de producción en productoras, ¿no? Que los que tenemos la productora solemos ejercer del productor principal, pero muchas veces proyectos grandes necesitas más manos, entonces ayudantes de producción también. ¿Y qué más te diría? Te he dicho los técnicos. Bueno, me preguntabas también por el tema de locutores. Es verdad que ahora se está abriendo también un mercado muy interesante para los locutores, ya no solo en podcast, sino también con el tema de los audiolibros, que ahora mismo estamos consumiendo mucho en audio en general, no solo el podcast, el audiolibro ahí también entra. Entonces existen formaciones específicas también para la gente que se quiere dedicar a temas de voz, donde normalmente se trabajan tanto temas de locución para radio, podcast y demás, como temas de doblaje. Y ahí yo casi que diría que es casi obligatorio hacer formaciones, porque también entras en bolsas, contactos, hay empresas que llevan locutores. Sí que a nosotros, por ejemplo, nos suelen llegar locutores que nos pasan sus trabajos y contamos con freelance muchas veces. Así que también es una opción que gente que se esté dedicando, que esté empezando, pues que pase sus trabajos a productoras con sus tarifas, y pueden, porque siempre se necesita, incluso a veces podcasts que son conversacionales, pero necesitas una voz para que te haga la intro o los títulos de crédito. O sea que también ahí hay un mercado laboral. Bueno, pues muy interesantes todas estas posibilidades que se abren ahora en el mundo del podcasting. Y bueno, María, minuto 43 de conversación. Hemos hablado de emprendimiento, de podcast,
Yo creo que ejemplos como el tuyo demuestran que es posible abrirse puertas en nuevos mercados. Me quedo con las ventajas que ofrece un medio como este, no solo a nivel de marca personal o empresarial, sino con la oportunidad que, bueno, no hemos tocado este tema, pero que también da a las mujeres, y aquí Totalmente. tiene mucho sentido tu proyecto, del que luego hablarás, Podwoman, pues esa oportunidad, ¿no?, que da el podcast también a las mujeres de ser escuchadas como nunca antes. Y bueno, dicho esto, te voy a dar paso a ti para que lances un mensaje final a nuestros oyentes y sobre todo a esas personas que te hayan escuchado, les haya picado el gusanillo de lanzarse con su propio podcast, pero estén ahí dudando. ¿Qué les dirías? Pues les diría que empiecen porque un podcast al final es un trabajo en constante evolución. Entonces, si el primer episodio no está muy bien, pues habrá un segundo y habrá un décimo y seguirás avanzando. O sea, se aprende también haciendo. Yo creo que estar esperando el momento perfecto pues no, nunca va a llegar, nunca vas a estar súper preparado. Sí que creo que es importante tener una mínima calidad técnica, pero como tú decías, existen muchísimos recursos en Internet, intentar buscar fuentes fiables y actualizadas y tampoco os volváis locos buscando 20 millones de fuentes porque a veces eso también abruma y confunde más. Encuentra una fuente que a ti te dé confianza, síguela, no te gastes un dineral en equipo a la primera por si te equivocas, pero empieza y irás mejorando, porque a grabar se aprende grabando y a hablar en podcast se aprende hablando, no tiene más. Lanzarse, ensayo, error, se aprende haciendo, como dices. Y bueno, ahora sí, María, no me gustaría terminar la entrevista sin antes hacerte ese pequeño cuestionario que suelo hacer a los invitados que pasan por aquí. Así que, ¿lista y preparada? Venga, a ver qué tal se nos da. Bueno, mira, empezábamos el episodio hablando de esa teoría de conectar los puntos a lo Steve Jobs y rescato esa idea de nuevo para preguntarte, María, visto ahora con el tiempo, ¿te has preguntado alguna vez qué clase de hobbies o temas de interés tenías ya de niña y que puedan explicar lo que haces hoy? Qué buena pregunta, me encanta porque además me gusta mucho esto de pensar en cuando éramos niños, si teníamos pasiones y las hemos conseguido, nos las han fomentado. Yo creo que sí que me gustaba toda la parte creativa, dibujar, jugaba sí que eso, hacer una revista, o sea, yo sí que creo que la parte de comunicación estaba muy presente desde pequeña. Siempre cuando hacían teatros en el colegio a mí me ponían de la narradora o de la presentadora del teatro, de cosas de esto. Ahora que me haces la pregunta me ha venido. Y de hobbies o temas de interés pasamos a cualidades. ¿Qué es eso que te sale bien y fácil? ¿Cuál dirías que es tu gran fortaleza? Aquello con lo que puedes ayudar a más gente. Pues mira, yo creo que una fortaleza que tengo y que creo que es muy útil en general en la vida, pero también en los negocios, es la empatía. Porque si tienes la capacidad de pensar qué necesita el otro, normalmente lo puedes entender y puedes ofrecerle eso que necesita. O sea, es una cuestión de sensibilidad, de saber escuchar y de entonces poder darle esa respuesta, lo cual te hará muy buen profesional y también te hará muy imprescindible y codiciado y que la gente quiera trabajar contigo porque al final estás solucionando el problema. Entonces creo que la empatía es una muy buena cualidad y yo creo que la tengo. Empatía, sensibilidad, saber escuchar. Y en el otro lado de la balanza, ¿qué hay de eso que te cuesta trabajo? ¿Cuáles dirías que son tus áreas de mejora? Esas tareas que siempre delegas en otra persona porque sabes que ellos pueden hacerlo mejor y en menos tiempo. Pues, o sea, tengo muchísimo que mejorar en el tema de crear procesos, la constancia, las rutinas, que veo algunas personas en internet que son super cracks de esto, de que lo tienen todo planificado para el año 2029 y a mí me da un ataquito porque eso es como lo miro y yo quiero eso en mi vida, pero de momento está lejos. Y después siempre creo que es algo en lo que estoy mejorando mucho porque tengo muy buenos compañeros en la productora y aprendo mucho de ellos, pero la parte de ventas creo que
también nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Tenemos como ese pudor de vender, de ay, ¿qué van a pensar? El precio que pongo, que tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? También. Y por ejemplo, eso en la productora casi siempre que puedo, lo delego a Miguel o a Francis, que ellos son súper buenos en eso, pero sí me estoy obligando mucho a ir con ellos a reuniones de venta, a hacer exposiciones yo también, y porque creo que también es una cosa que es cuestión de quitarse el miedo, más que de una habilidad en concreto, sino de tú tener seguridad de que tú lo que dices es la verdad, que no estás engañando a nadie, que las cosas son así, que valen lo que valen y demás, pero creo que es como mucho trabajo interno de nuestra cabeza, y ahí creo que las mujeres lo tenemos mucho más difícil, tenemos más piedrecitas en nuestra mochila con este tema de la venta. Sí, el síndrome del impostor haciendo ahí aparición, sí, como siempre. Y bueno, María, cuarta pregunta. Si pudieras ir a cenar con una persona viva o ya fallecida, conocida o no, del ámbito nacional o internacional, ¿quién y por qué? Una nada más. Pues esto va a ser súper friki, pero te diría Walt Disney. O sea, es muy raro, pero soy muy, muy fan de Disney, en plan con ese punto de magia y demás, pero también de la empresa y de la marca y de lo que han logrado, que me parece brutal. Entonces creo que Walt Disney es uno de los genios que hemos tenido y que muchas veces no se clasifica ahí. O sea, pensamos mucho como, por ejemplo, en Steve Jobs, ¿no? Que lo mencionábamos antes. Pero me fliparía hablar con él. Y si fuera con alguien vivo, pues con Bob Iger, que es el antiguo CEO el penúltimo CEO de Disney. Ahora está Bob Chapek, pero Bob Iger, que ha sido el responsable de los últimos años de Disney, de la compra de Marvel, de Star Wars, o sea, todo lo que ha conseguido este hombre con una empresa que ya era la bomba, pero cómo la ha convertido en una de las, si no la principal empresa de entretenimiento del mundo, y a mí gustándome todo el tema del entretenimiento, o sea, admiro muchísimo a Bob Iger y también, o sea, que me iría por Disney, por Disney antiguos fallecidos o actuales. Sí, yo igual. De hecho, hago un llamamiento aquí. No sé si habrá algún biógrafo de Disney en castellano al que me encantaría entrevistar. Yo leí un poco en el libro de Simon Sinek, empieza con el porqué, hablaba mucho de la figura de Disney, decía que bueno, pues fue perseverante hasta no poder más, le denegaron un montón de préstamos hasta que él dijo que por sí o sí él iba a hacer un parque de atracciones que consiguiera hacer venir a la gente y pagar una entrada por estar allí. Sí, y algo el que era concepto de parque temático se lo inventó él, el tema merchandising, o sea, es que es un gran revolucionario. Un gran genio y una figura porque sin duda. Y bueno, María, que nos vamos quedando sin tiempo, me encantaría seguir haciéndote preguntas, pero ya voy a terminar con la última y que nos digas qué legado te gustaría dejar, por qué te gustaría que te recordaran en el futuro. Uf, qué difícil también. No sé, no soy como pretenciosa de un legado, ¿sabes? De decir, wow, que sea imborrable lo que yo hago, porque no creo que haga nada tan importante. Simplemente, pues haber ayudado a otras personas, haber sido buena gente, ¿no? Como dicen, ¿no? Que no, o sea, conseguir yo ser feliz haciendo la puñeta lo menos posible, no sé, no pienso tanto en un legado como en el vivir con coherencia mi vida, y que si eso puede inspirar de alguna manera a otras personas a hacerlo también, pues fantástico. Bueno, inspirar yo creo que ya lo estás haciendo en el momento presente, así que esa te la puedes apuntar, check. Y bueno, María, pues nada, hemos llegado al final de este episodio. Quería darte las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy. Ha sido un placer y antes de despedirnos te voy a dar micro y altavoz por última vez para que puedas dar unas palabras a nuestros oyentes y sobre todo decirles dónde pueden seguirte y encontrarte. Pues se me encuentra fácil en redes sociales como @mariasantonja o en la web mariasantonja.com. Ahí encontráis todo. O sea, suelo contestar a todo, más pronto, más tarde, según la carga de trabajo, pero contesto. Y nada, para mí ha sido un gustazo. Si a
a alguna persona que nos esté escuchando mis aciertos y mis tropiezos le puede servir de algo, pues yo encantada. Sobre todo sí que en el tema podcast diría que la gente que se anime, que al final es algo que se disfruta mucho y que da muchas recompensas de muchos tipos. Quizá que no se obsesionen con el tema de la monetización, que hay como mucho sobre esto últimamente, y yo creo que hay otras muy grandes ventajas que te puede dar el podcast, de las que hemos hablado, como conocer gente, desenvolverte hablando o posicionarte como un profesional en lo tuyo, que creo que es importante poner también en valor. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, María, y a vosotros un día más, gracias. Si os ha gustado este episodio, os animo, como siempre, a compartirlo con alguien a quien creáis que también puede servir e inspirar. Vuestras suscripciones en iVoox y Podimo, vuestras valoraciones y estrellas en Apple Podcasts y vuestras escuchas en Spotify me ayudan a crecer y a que la comunidad sea cada vez más grande. Gracias por estar al otro lado. Y nos escuchamos la próxima semana en una nueva entrega del podcast. Y a continuación os dejo con un avance de lo que escucharéis el próximo jueves en esta sección del podcast. Apuntarme al gimnasio, a tope. Lo hacía todo a rajatabla. Hasta el punto de que ellos se fuesen a tomar una pizza, yo no. Pero yo sentía que estaba mejorando y no veía el problema en ello. Sin darme cuenta, por la comida estaba perdiéndome la vida, en realidad. Lo que yo estaba haciendo no era salud, era simplemente estética. Que cuando tuviera abdominales, las niñas me iban a querer más. Que ya fue cuando yo dije, esto no puede ser que sea tan difícil. Empecé a aprender y a tener mi propio criterio. Al principio incluso empecé con blogs en YouTube, pero hubo una noche concretamente, yo no me podía dormir, me levanté, me puse en el ordenador a escribir cosas de entrenamiento y de nutrición. Pensé, esto en la vida me va a pasar con la ingeniería. Fue el clic de decir, ¿qué estás haciendo con tu vida, Carlos? Y ahí ya fue cuando empecé, y la verdad es que lo disfruto muchísimo, porque se han hecho demasiadas cosas mal a lo largo de la vida de una persona, de dejar los hidratos de carbono, mucho cardio, y se van generando creencias de ese tipo que tú crees que es algo que funciona, porque en el momento en el que la has hecho, has perdido peso, pero la realidad es que no lo has podido mantener ese hábito a largo plazo, no está funcionándote. Sentirse bien durante el proceso, porque si no, he perdido 5 kilos, venga, seguimos, pero llega un día en el que la báscula va a dejar de bajar. La mayoría de mujeres con las que yo trabajo son madres con hijos. El clásico ahora que se ve en Instagram que pone mamá de Juan, y digo, pero es que cuando nace tu hijo dejas de ser tú. Si no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para nada en realidad. El principal foco es el número de la báscula. Si a ti yo te dijese que vas a estar en una isla desierta toda la vida, te daría igual que la báscula marque 67 a que marque 63. Quizás es porque te estás olvidando de para qué te cuidas. Que no es para que otros te vean bien en el espejo, sino que es para sentirte bien. Y si un número que aparece en una báscula cuando te subes te hace sentir mal, igual es mejor que no te peses y simplemente te centres en tus hábitos, que para mí va a ser mucho más importante. Pensamos que lo necesario es sacrificio y fuerza de voluntad, y en realidad se trata más bien de cómo puedes hacerlo disfrutando.